El Antiguo Testamento. Para mucha gente es un libro enorme, un poco misterioso. Pero, ¿y si el mayor error que cometemos es pensar que es un solo libro? Es que ahí está el verdadero lío. En realidad, es una colección súper compleja de textos, vamos, una auténtica biblioteca, que se escribió a lo largo de 1000 años, por un montón de gente y con intenciones muy distintas. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto. Para que se entienda bien por qué esta distinción es tan importante, vamos a empezar con una pregunta que parece muy simple. ¿Cuándo empezó el mundo? Si leemos el Antiguo Testamento como si fuera un único libro de historia, pues uno esperaría encontrar una respuesta clara y directa, ¿no? Y bueno, que sepáis que alguien lo intentó, ¿eh? El arzobispo James Ussher, allá por el siglo XVII, se puso a sumar todas las cronologías, las genealogías, y llegó a esta fecha. Súper precisa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque este ejemplo es perfecto para ver el peligro de leerlo todo al pie de la letra. Te lleva a conclusiones muy concretas, sí, pero claro, también súper problemáticas. Vale, para resolver este puzzle tenemos que viajar atrás en el tiempo y entender cómo nacieron estas historias. Y la cosa no empezó en un papel, no, sino en un sitio mucho más antiguo, mucho más de comunidad. Pues sí, tal cual, las primeras tradiciones se contaban de viva voz. Hay que imaginarse la escena, ¿no? A los ancianos relatando las hazañas de sus antepasados, a los grupos por el desierto contando las penurias del Éxodo, o a los sacerdotes en los santuarios explicando las apariciones divinas. Era una historia viva, que iba de boca en boca. Y fijaos, aquí se ve perfectamente esa evolución. De esa era de contar historias, pasamos a los primeros textos escritos en el siglo X a.C., y eran sobre todo listas, registros de la administración en la corte de Salomón. Luego, más tarde, aparecieron unos verdaderos genios que cosieron todas esas tradiciones sueltas para crear grandes relatos, como la famosa historia deuteronomista. Pero es que incluso después, otros autores volvieron a escribir esas mismas historias, como el cronista, pero adaptándolas a su época. O sea que es un proceso de siglos, con capas y más capas de texto. Vale, muy bien. Las historias se escribieron. Pero, ¿para qué? ¿Por qué? Pues la respuesta es doble. Y la verdad es que revela una tensión fascinante entre lo sagrado y lo muy, pero que muy humano. A ver, por un lado tenemos la razón, digamos, oficial, la teológica. Para el pueblo de Israel, la historia era el escenario donde Dios actuaba. Ellos no creían en mitos fuera del tiempo, sino en un Dios que se manifestaba en cosas concretas. Pero a la vez, los autores tenían motivos que eran idénticos a los de los asirios o los babilonios: propaganda para que un rey pareciera legítimo, lecciones morales para el pueblo o simplemente poner por las nubes a un héroe nacional. Y es que las dos cosas convivían, así de simple y así de complejo. Y ahora vamos a lo que es la pista clave para resolver nuestro misterio. Los autores no solo tenían motivos distintos, sino que usaban estilos de escritura radicalmente diferentes. Es que entender esto lo cambia absolutamente todo. El primer estilo es el que llamamos épico sacral. A ver, pensemos un momento en las historias de Sansón o de Gedeón. Los ejércitos son gigantescos, las hazañas son sobrehumanas y los milagros están a la orden del día. Aquí, Dios no es que sea un actor más, no, es el protagonista absoluto, que interviene directamente en todo. Y justo en el otro lado de la balanza tenemos la historiografía profana. Es algo que sorprende por lo moderno que suena. Relatos como la pelea por la sucesión del rey David se leen casi como un drama político. Las decisiones, las ambiciones, las pasiones de la gente. Eso es lo que mueve la historia. Dios parece que no está. Son las personas, con sus tejemanejes, las que mueven los hilos. Y finalmente, el estilo más habitual, el religioso teológico. Aquí, el que escribe es, antes que nada, un teólogo. Su objetivo no es ser un historiador súper preciso, para nada. Lo que quiere es usar la historia para lanzar un mensaje. Y si para resaltar esa enseñanza tiene que omitir un detalle o contarlo de una forma particular, pues lo hace sin dudar. La historia es su herramienta para hacer teología. Esta tabla, la verdad, lo resume de maravilla. Tenemos el estilo épico sacral, con Dios en primer plano y una objetividad más bien baja, el estilo profano, donde Dios no aparece y todo se centra en las causas y efectos humanos, y el religioso teológico, en el que la historia sirve para algo más grande. Tres formas totalmente distintas de contar el pasado y todas están dentro de la misma biblioteca. Pero ojo, que esta mezcla no se queda solo en cómo contaban la historia. Se ve también en otros tipos de textos, sobre todo en uno que a veces se pasa de largo, pero que es fundamental, la ley. Y es que el dato es tremendo, ¿eh? Más de un tercio del Pentateuco, o sea, de los 5 primeros libros, son textos legales. Si queremos entender el Antiguo Testamento, no queda otra que entender sus leyes, porque para la gente que lo escribió, un pueblo sin normas era un pueblo sin identidad. Claro, que no todas las leyes se escribían igual.
Había dos formas principales. Por un lado, la ley apodíctica, que es directa y al grano, no matarás. Y por otro, la ley casuística, que se basa en casos concretos. Si un buey cornea a un hombre, esta última servía para resolver los problemas del día a día. Y uno se pregunta, ¿por qué tantas y tantas leyes? Pues mira, por motivos súper prácticos. Un principio general como no matarás necesitaba que se explicara mejor. ¿Y si es un accidente? ¿O en defensa propia? Además, la sociedad fue cambiando, de ser nómadas a agricultores y claro, surgían problemas nuevos sobre pozos, cosechas, préstamos, que necesitaban reglas nuevas. Y para que la gente se las aprendiera, pues a menudo las agrupaban en series de 10, los famosos decálogos. Bueno, hemos visto que hay diferentes historias, diferentes leyes, diferentes estilos. Ahora vamos a juntar todas las piezas para descubrir la clave final, la que nos abre la puerta, el código para leer toda esta biblioteca como se debe. Mirad, esta analogía me parece perfecta. Cuando uno abre un periódico, nadie confunde la sección de opinión con el cómic. De forma instintiva cambiamos el chip según lo que estamos leyendo. Aplicamos un filtro diferente para cada tipo de texto, para cada género. Y aquí está la clave de todo. Por eso, la primera pregunta, la más importante que hay que hacerse siempre al abrir el Antiguo Testamento es, a ver, ¿qué estoy leyendo? ¿Esto es una saga de un héroe? ¿Un registro de la administración? ¿Un código de leyes? ¿Un poema? ¿Una leyenda popular como la de Sansón y un informe casi de primera mano como el de Nehemías no pueden tener el mismo valor? Reconocer el género es el primer paso, el imprescindible, para interpretar las cosas bien. Y con esto llegamos ya a la reflexión final, que es una advertencia muy seria sacada de las propias fuentes. Entender todo esto no es un simple ejercicio académico, es algo fundamental, porque no hacer caso del género literario, leerlo todo como si fuera lo mismo, con el mismo filtro literal, es la raíz de muchísimos malentendidos. Y como dice la cita, de esos pequeños errores pueden nacer confusiones muy grandes. La pregunta final es esa, ¿cuál es el verdadero coste de no saber leer lo que tenemos delante?